Este día vamos a reflexionar en el libro de Nehemías, un solo versículo, que si lo leemos así nomás no nos dice mucho, pero si empezamos a escarbar, como se puede decir, encontramos mucha información muy importante. Libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 16. Nehemías, capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Ok, si solo leemos ese versículo, como les dije, no nos dice mucho. Pero si nos ponemos a indagar, a escarbar, a buscar más información, encontramos una enseñanza muy importante, que es la que quiero compartir con ustedes en este devocional, en el devocional de este día. Nehemías fue gobernador enviado por el rey después de más de 70 años que estuvieron fuera de Israel. Te conoce la historia de Israel, por eso es que es necesario, mi querido hermano, como yo siempre vengo recalcando, que lea su Biblia para que conozca todos estos detalles. Después de la deportación a Babilonia, y pasaron 70 años, Dios comenzó a restaurar al pueblo. Precisamente los libros de Esdras y Nehemías se llaman libros de restauración, porque estos hombres, Esdras y Nehemías, realizaron una labor muy importante dentro del proceso de restauración del pueblo, después de haber estado prácticamente una generación cautivos en Babilonia. Esdras hace una restauración en el plano espiritual, Nehemías hace una restauración en el plano político, pero junto con Esdras, ambos hacen una restauración integral, completa del pueblo. Entonces aquí nos está diciendo que Nehemías, hijo de Azbuc, restauró una parte de las murallas. Ese capítulo nos habla de cómo fueron restaurando las murallas que habían sido destruidas y se distribuyeron por familias, y cada familia, cada rubro, como por ejemplo los artesanos, los orfebres, y cada uno se fueron organizando para que cada quien iba a restaurar una parte, una sección del muro, hasta poder cerrar nuevamente la ciudad, volverla a proteger. Dios los envía a ellos para restaurar los muros de Jerusalén y restaurar la ciudad, no solamente en la parte política, sino también en la parte espiritual. Buscando la definición de la palabra restaurar, en el diccionario dice que restaurar significa recuperar o recobrar. Recuperar o recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Entonces restaurar, mis queridos hermanos, es, como lo dice el diccionario, restaurar, recobrar, recuperar, reparar, renovar, volver a poner algo en el estado que tenía antes. Y esta fue la labor que hicieron Esdras y que hicieron Nehemías. Restauraron a Israel. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y buscamos la palabra restaurar, nos damos cuenta que hay varios pasajes que nos hablan sobre lo mismo que Dios está haciendo, pero ya no en una ciudad, ya no en muros, sino que hoy la restauración es a través de nuestra vida. Hace unos días meditábamos en el libro de Job, y ese libro tiene una información muy importante, porque ahí nos presenta cómo Dios permite que entren algunas situaciones en nuestra vida, incluso de pérdidas fuertes. Job perdió todo, completamente todo, pero al final de cuentas el Señor siempre lo levantó. Por eso dice uno de los textos del Nuevo Testamento que hay que ver la paciencia de Job, cómo al final el Señor fue misericordioso con él y le restauró todo, e incluso le restauró al doble de lo que Job tenía. Pero la restauración, mis queridos hermanos, como siempre, lleva una gran condición, y es lo que tristemente la gente no quiere entender.
y se enojan cuando se les habla de esta palabrita. Una palabrita muy pequeña, pero una palabra que tiene mucho poder si se decide uno en hacerla. Y es la palabra conversión. La mayoría de gente, mis queridos hermanos, tristemente no quiere la conversión. Quieren, como decía hace unos días, una religión a su medida. Y por eso han creado una religión alterna, la verdadera gran ramera que menciona la Biblia, una religión alterna, una religión del así creo yo, así pienso yo y así tiene que ser, y si me discutes, entonces tú eres el hereje. Y así es como mucha gente vive. Me decía una persona precisamente ayer, yo tengo 10 años viviendo en adulterio, porque yo me separé de mi esposa y ahora yo vivo con otra mujer, pero yo procuro todos los días tener esa comunión con Cristo a través del rosario y a través de no sé qué y a través de pura religiosidad. Pero está en adulterio. Y por más que esté queriendo decir que está queriendo tener comunión con Cristo, desde el mismo instante que él mismo está diciendo que está en adulterio, está en enemistad contra Dios. Y no va a poder entrar al cielo. Por eso yo le hice también la pregunta, ¿y no le da miedo morir así? Porque si esa persona muere, no habrá justificación delante de Dios. Y es precisamente porque no quieren convertirse. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, Jeremías fue un profeta que sufrió mucho en su generación porque él habló mucho sobre la conversión y pues de acuerdo a la tradición pues lo terminaron martirizando. Pero en el libro incluso se menciona cuántas veces lo acusaron injustamente, calumniosamente, y las veces que estuvo hasta lo golpearon, lo tiraron a una cisterna llena de lodo. Bueno, todo lo que le pasó al pobre Jeremías porque él predicaba la conversión a un grupo de gente que tenían una religión pero no querían una conversión. Entonces Jeremías, a través de Dios, a través de Jeremías, está diciendo, por tanto, Jeremías 15:19, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, yo te restauraré. Esa es la clave, esa es la condición. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si no hay conversión, pues no vamos a recibir la restauración. Y muchas veces estas situaciones que se dan, como en el caso de Job, o la que le ha pasado a usted, o la que me ha pasado a mí, todas estas situaciones se dan para que también nosotros nos convirtamos. Vayamos cambiando algunas actitudes que no son agradables a Dios y de esa manera Dios nos está llamando la atención. Por eso está diciendo, delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil. O sea que el proceso del sufrimiento que podemos estar atravesando, las pérdidas que hemos tenido, es precisamente porque Dios está puliéndonos, está sacando lo precioso que hay en nosotros y quitando la escoria de lo vil que hay en nosotros. Pero también está diciéndonos que ellos son los que se tienen que convertir a uno y no uno convertirse a ellos. Por eso de ninguna manera nosotros podemos prostituir el evangelio, como les decía a unas personas inconversas ayer. No podemos de ninguna manera prostituir el evangelio, vender el evangelio para complacer absolutamente a nadie. Ellos son los que tienen que convertirse al Dios verdadero. No nosotros tenemos que ceder a lo que ellos están diciendo. Entonces, si te convirtieres, le dijo Dios a Jeremías, yo te restauraré. Y en el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 12, nos dice que el Señor va a restaurarnos al doble, así como lo hizo con Job. Volveos, Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos restaure. Pero también tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, porque el maligno puede también meter su mano entre nosotros. El maligno puede venir y decirnos, pues mira, Dios no te quiere atender, yo te voy a restaurar. Pero tenés que postrarte y adorarme.
tenés que hacer lo que yo te diga. Entonces, si uno empieza a decirle al Señor, restáurame, Señor, restáurame, el maligno puede aparecer y puede decirnos y puede ofrecernos una manera de restauración, pero con la condición de nuestra alma, a precio de nuestra alma. Y no podemos nosotros de ninguna manera canjear nuestra alma por una prosperidad material, porque la restauración de Dios va mucho más allá de una restauración material, como la hizo Nehemías. También va una restauración espiritual, como la hizo Esdras. Por eso en el Salmo 80, en 3 ocasiones, el salmista habla de restaurar. Pero anoche que yo lo leía, lo entendí de una manera bien interesante. Cuando está hablando acerca de restáuranos, el maligno podía haber aparecido y le podía haber dicho, yo te voy a restaurar, solamente doblégate, adórame, así como le dijo a Jesús, todo esto es mío, todo el mundo es mío, solamente adórame y yo te lo doy. Entonces en el versículo 3 del Salmo 80 está diciendo esta alma afligida, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces aparece el maligno y le dice, es que yo te voy a restaurar, yo soy Dios, yo soy el Dios de este mundo, yo soy el Dios de este siglo, póstrate y te restauro. Inmediatamente el salmista dice, no, ¿cómo vas a creer? Y empieza otra vez el salmista, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y vuelve a aparecer el maligno y le dice, yo también tengo ejércitos, yo también soy Dios de ejércitos. Todas las huestes que están conmigo y que me acompañan y que se me unieron, todos esos ejércitos están conmigo. Como me decía una persona ayer, somos legiones, me decía. Y yo le dije, claro, así igual las mismas legiones, igual que aquel pobre gadareno, son legiones que tienen esta gente. Entonces el maligno le dice, yo también soy Dios de los ejércitos, tengo ejércitos a mi mando. Entonces ahora viene el salmista en el versículo 19 y cambia. Aquí ya no pudo el maligno, porque ya no solo le dice, oh Dios, restáuranos, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, sino que ahora viene el salmista e invoca el nombre del Señor y le dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Invoca el nombre del Señor. Y lo que dice la palabra de Dios, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese es el que será salvo. Entonces aquí nos está dando el salmista el ejemplo que no solo de decirle Dios, Dios de los ejércitos, tenemos que aprender a invocar su nombre y decirle Señor, Dios de los ejércitos. Pero tenemos que aprender a doblegarnos ante este Señor, Dios de los ejércitos. ¿Qué significa eso? Tenemos que convertirnos a Él. Tenemos que dejar nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra falsa religión que nos hemos inventado y empezar a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Terminamos con una última cita en el profeta Joel capítulo 2, versículos 24 al 27. Y Joel nos está dando una promesa muy importante, mi querido hermano. Si el maligno nos ha robado lo que Dios nos había dado, porque Dios ha permitido que se nos robe, porque Dios tiene otro plan mejor para nosotros, confiemos en las palabras que Dios nos dice a través del profeta Joel. Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga. Los años, no los días, los meses. Oh, usted tiene unos cuantos días, unos cuantos meses. Estamos hablando de años. Esto puede durar muchos años. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mi pueblo
¿Okay? Y usted sabe cuáles son las condiciones para ser parte de su pueblo. No cualquiera que abra la boca diciendo que es pueblo de Dios, realmente es pueblo de Dios. Sabemos cuál es la condición para ser parte del pueblo de Dios. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis, versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios. Y escuché hace años que alguien decía que cuando usted ve a Israel, quite ese nombre y ponga el suyo. Y conoceréis que en medio de, y ponga su nombre, estoy yo. Y que yo soy el Señor vuestro Dios. El Señor significa el que manda, el que gobierna, el amo. Y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así que mis queridos hermanos, si queremos recibir esa restauración, si queremos que el Señor nos restaure, confiemos en Él. A su tiempo vendrá la restauración. Lo único que nos compete a nosotros y nos importa es podernos convertir, trabajar todos los días por nuestra conversión. Y como dijo Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te restauraré. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a verdaderamente convertirnos para poder recibir la restauración que Dios tiene para nosotros. Y no le demos lugar al maligno para que Él venga y nos gobierne, sino que proclamemos y confesemos el nombre del Señor, el verdadero Dios, y sometámonos a su poder, sometámonos a su autoridad, sometámonos a lo que Él quiere para nosotros. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y recuerde visitar nuestra página web salvadormelara.com. También esté pendiente de la predicación de la semana, y si usted desea comunicarse con nosotros, está en nuestra página salvadormelara.com el botón de contacto, y si desea también colaborar con nosotros, ahí se encuentra el botón de PayPal. Muchas gracias y que Dios los bendiga.